Un cordial saludo, queridos estudiantes, bienvenidos a este video que va a servir de guía para la elaboración del taller 4. Será una explicación breve del documento guía, el documento base, que expone los diferentes temas o las diferentes temáticas que se van a tratar en este taller. Recuerden que ya pasamos a lo que es el discurso argumentativo. Vamos a analizar los temas desde la parte de los textos y discurso argumentativo. Ya no estamos analizando la parte narrativa, entonces estén muy atentos a las diferentes temáticas que vamos a tratar, sobre todo en esta guía inicial de la unidad 2, que será muy importante para el desarrollo del taller 4 y de los próximos talleres. Invitarlos, antes de comenzar, a que participen en los foros, que haya una participación más activa en los foros. Recuerden que esto yo lo tengo en cuenta para la calificación. Pude notar que para el taller 3 hubo una participación reducida, así que los invito a que hagan sus aportes, y por favor unos aportes concisos, argumentados y bien construidos. A lo que me refiero con eso es que no me compartan documentos por el foro, a menos que el documento esté muy bien realizado y pueda hacer un aporte para sus compañeros. De lo contrario, si es un documento que tiene errores, lo que va a hacer es posiblemente confundir en la elaboración del taller a otros compañeros, y esto no va a ser positivo para el desarrollo del aprendizaje de todos. Entonces lo ideal es que hagan unos aportes bien construidos para que entre todos podamos hacer retroalimentación y lograr un desarrollo de la actividad mucho más elaborado, mucho mejor realizado y logrado. Entonces quiero invitarlos a eso, por favor. Mayor actividad en los foros. Y ya terminando con la parte de los foros, pasamos a la explicación de la guía del taller 4. En este caso vamos a tener en cuenta que el peso evaluativo para esta actividad será de 100 puntos. La competencia que vamos a desarrollar es la competencia interpretativa. Desde la parte del discurso narrativo yo les he mencionado que es importante que no se queden solo con opiniones muy detalladas o opiniones muy generales acerca de los discursos, explicaciones poco argumentadas. Desde el discurso argumentativo vamos a tratar esta competencia interpretativa que les va a servir a ustedes para que no se queden solo con la parte básica de una explicación, sino que argumenten, le den peso a sus palabras y asimismo sepan manejar el discurso o el mensaje de cómo van a transmitir estas justificaciones o sus argumentos. Entonces, en la competencia ustedes identifican las partes básicas del texto argumentativo y presentan explicaciones de la tesis y argumentos expuestos por el autor, que ya más adelante lo vamos a mencionar. Las temáticas que vamos a desarrollar son compresión y producción del discurso argumentativo. En este taller, el estudiante de manera individual reconoce y apropia textos académicos con estructura argumentativa y expositiva. Vamos a pasar acá. Hay 3 puntos importantes que debemos resaltar en el texto argumentativo. Inicialmente tenemos lo que es la introducción, el desarrollo de exposición de argumentos y por último la conclusión. ¿Listo? La introducción encabeza el texto. En él se describe con claridad el propósito del trabajo, el tema, justificación, consideraciones por las cuales el ensayista o el escritor aborda el tema y la tesis, la cual representa la posición crítica que se asume frente al tema. Entonces lo que les decía es el abrebocas del documento, el porqué o la exposición del porqué del documento. ¿Listo? Entonces vamos a tener muy en cuenta en la elaboración de esta introducción, porque he visto que en muchos trabajos me hacen introducciones muy cortas. Solo se limitan a decir, vamos a responder los puntos del taller 4, pero no, tenemos que decir, en este taller vamos a hablar acerca del discurso argumentativo, en el cual vamos a tener en cuenta la superestructura de un texto. 2 puntos. La superestructura de un texto se compone de introducción, desarrollo, conclusión. ¿Listo? Eso es un ejemplo, pero lo ideal es que la introducción se desarrolle mínimo en una hoja donde expliquen de manera concisa el porqué de ese documento. Pasamos al desarrollo o exposición de argumentos. El desarrollo de exposición o argumentos corresponde al cuerpo del documento. Acá ustedes constituyen las razones
que sustentan o soportan su tesis o lo que van a exponer. Los argumentos se pueden estructurar con varios elementos que dependen de quien plantea la tesis. Entre ellos tenemos el punto de vista subtesis, fundamentos, razones, garantes, refutaciones, concesiones y demostraciones. Esto va demostrado en estadísticas de entrevistas, en material documental, explicaciones de conceptos, citación de autores para soportar sus argumentos, entre otras cosas, dependiendo también del documento argumentativo que se esté tratando, ya sea un ensayo, un trabajo de investigación, ya tendríamos que mirarlo. Argumentar consiste en presentar razones o explicaciones para sustentar una tesis, una afirmación, defender una opinión o un punto de vista, como también apoyar o refutar un acontecimiento, asunto o tema valiéndose de ejemplos, comparaciones, razones o contraargumentos. Tengan muy en cuenta esta parte, este concepto de argumentar. En el primer trabajo, recuerdo, les dije, argumenten lo que vayan a hacer, o la opinión, o el porqué de que escogieron cada uno de los textos, cotidiano, ya sea fáctico, ya sea ficticio, o en las tipologías textuales. El porqué de las tipologías textuales me refería a esto, a que argumentaran su respuesta y fueran un poco más allá. Entonces, tener en cuenta, porque va a ser muy importante y voy a evaluar la competencia interpretativa de ustedes para este taller 4. Pasamos a los tipos de argumentos. Tenemos dos tipos de argumentos, los racionales y los emocionales. Los racionales son aquellos que utilizan contenidos verificables, datos, hechos históricos, citas de autores. Cuantos más argumentos de este tipo encontremos en un texto, su apariencia de objetividad será mayor. ¿Qué significa? Los argumentos racionales son todos aquellos que vayan apoyados de la opinión de expertos, de tesis científicas comprobadas, de hechos históricos, datos exactos, estadísticos, números, reportes de información. Ojo, porque acá hay algo muy importante, y es que el uso de las noticias a veces no es totalmente un argumento racional. Tampoco pertenece a un argumento emocional, pero generalmente es un apoyo adicional que no responde a un argumento como tal, dependiendo de la objetividad que le vayamos a dar a esa noticia. Una noticia puede exponer un hecho, pero también puede exponer algunos estudios, puede ser de casos de corrupción o puede ser de datos estadísticos que a veces están expuestos de una forma errada. Entonces no podemos utilizar las noticias siempre como apoyos en la elaboración de estos textos. Tenemos muchos libros y mucho material bibliográfico del cual nos podemos apoyar para hacer ensayos y para hacer tesis, ¿vale? Entonces pasamos al siguiente punto, que son argumentos emocionales. Son aquellos que se basan en lo afectivo, ejemplo, experiencias personales, apariencias de tradición cultural, entornos en los que ustedes se estén moviendo, experiencia del escritor, y muchos otros aspectos que giren en torno a lo que es la parte social, los entornos y el contexto del autor. ¿Listo? Entonces puede ser alguna anécdota o pueden ser experiencias de vida relacionadas con el tema, entre otros casos diversos que se pueden citar para este tipo de argumentos, que son válidos. Pero un argumento emocional, siempre en un trabajo de investigación o en un ensayo, tiene que ir fundamentado correctamente por un argumento racional, ¿listo? Por algo comprobado. Es importante para darle una mayor calidad, como dice el texto, una apariencia de objetividad al texto. No quedarnos solo en lo emocional, aunque es importante para contextualizar muchos objetivos y para que el autor también moldee su idea, porque no solo nos podemos quedar con lo racional. Es lo mejor tener en cuenta los dos tipos de argumentos y articularlos para crear un escrito bien construido, bien elaborado. Entonces, ya de estas dos categorías de argumentos podemos rescatar los tipos de argumentos. Hay estadísticos y de datos, de autoridad, de cita o oficiales en algunos casos, máximas, refranes y tópicos culturales, analogías o comparaciones, de ejemplificación,
generalizaciones indiscutibles. Ad hominem se argumenta con las mismas palabras que el contrario utilizó en alguna ocasión, lo que le llamamos a veces contraargumentar, o de pronto en el periodismo utilizamos este recurso para contrapreguntar. Y también las falacias, estos tipos de argumentación, importante que los tengan en cuenta. Y ya para el último punto, el cierre o conclusión. Todo ensayo incluye conclusiones, y aquí se expresa con claridad los resultados de la búsqueda y los interrogantes que han quedado abiertos respecto a la investigación o respecto al texto. Las conclusiones no tienen que ser necesariamente positivas, pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Ven? En las investigaciones de la hipótesis no necesariamente se demuestra. A veces en alguna investigación se puede llegar a concluir que muy probablemente ese problema que se intentó resolver mediante algún mecanismo no fue fructuoso y el problema no tuvo solución. Entonces la conclusión es que la aplicación de esas herramientas o mecanismos para la solución del problema no fueron lo suficientemente veraces o lo suficientemente eficaces para resolver esta clase de problema, o la investigación arrojó en sus resultados que no había una posible solución para el problema. Entonces son los casos que se dan de forma negativa en las conclusiones. También en los ensayos que no se logre demostrar la hipótesis es necesario esbozar por qué no se pudo llegar a una conclusión y explicar los interrogantes que quedaron abiertos, demostrando con ello que se hizo una reflexión sobre el asunto en cuestión. No dejar las cosas abiertas, sino buscar ser lo más específico y explicar, argumentar siempre el porqué de lo positivo, ya sean los resultados que se hayan logrado positivos o las cosas que no se hayan alcanzado. ¿Listo? Los pasos o fases de la estrategia de aprendizaje a desarrollar: aplicar la parte de la estrategia de comprensión lectora. Recuerden la estrategia de comprensión lectora, que corresponde a segmentar o dividir el texto en introducción, desarrollo y conclusión, al texto Gestión del Conocimiento Organizacional de Muñoz Zapata. Este texto lo pueden encontrar en el entorno de conocimiento. Y van a grabar otro audio usando el programa en línea Bucarú. Ya saben que los que no tengan acceso a este programa me pueden hacer envío del audio por correo electrónico o por la mensajería del curso. Y el orden de las actividades que vamos a desarrollar es el siguiente: van a elaborar un documento con portada, introducción, desarrollo y conclusión, en el que se presente y explique. Recuerden que debe ir el formato de texto en norma ZAPA. Se explique el orden o las partes en que está estructurado el texto, introducción, desarrollo y conclusión, en el texto Gestión del Conocimiento Organizacional. Ese texto que está en el entorno de conocimiento va a llevar una explicación de cada una de sus partes de la superestructura. ¿Listo? Igualmente van a identificar en el texto la tesis, ¿listo? Lo que hablamos, la superestructura, tesis en la introducción, que generalmente está ahí, los argumentos en el desarrollo y la síntesis en la conclusión. ¿Listo? En la introducción del documento exponga de dónde a dónde va la introducción del texto analizado. En esta parte indique cuál es la tesis del escritor y explíquela desde el contexto que presenta el autor en esta introducción. Para que no desgasten el documento con tanta información de copiar y pegar, pueden mencionar de qué página hasta qué página, o de qué párrafo hasta qué párrafo va la introducción, de qué párrafo hasta qué párrafo va el desarrollo, de qué párrafo hasta qué párrafo va la conclusión. Y asimismo van a explicar. Entonces dicen: la introducción del texto de gestión del conocimiento organizacional va de la página tal, porque el autor en esta parte se refiere o expone su tesis que consiste en dos puntos. ¿Listo? Lo mismo para el desarrollo, lo mismo para la conclusión. En síntesis, el ejercicio consiste en identificar el orden o las partes en que está estructurado el texto, o la superestructura, como les decía. ¿Listo? Cuarto, van a seleccionar un fragmento del texto analizado y grabarlo en forma de lectura en voz alta usando el programa en línea Bucarú. Ya saben cómo pueden hacer el audio, ustedes ya lo
realizaron en el taller pasado, así que creo que no se les va a dificultar esta parte. Y por último van a adicionar un párrafo en donde resuma y sintetice con una extensión mínima de 6 renglones la experiencia y los aportes que le deja el ejercicio realizado. Vamos a hacer este párrafito al final antes de la página de referencias y va a ir titulado como aportes que me deja el ejercicio. ¿Listo? Las referencias bibliográficas, como siempre, deben ir en norma ZAPA al final del documento, esto no lo olviden. Esto de entornos para su desarrollo lo van a leer, necesito que también lean la guía aparte, no solo se limiten con el video. Vamos a ir directamente a lo que es el formato de rúbrica y solo voy a hablar de los niveles de valoración alta. Para que alcancen estos niveles de valoración alta tienen que tener en cuenta la estructura del documento, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Inicialmente la estructura del documento debe tener portada, introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas debidamente citados en norma ZAPA. ¿Listo? Todo esto se va a tener en norma ZAPA. Si no está en norma ZAPA, baja el puntaje. La introducción debe delimitar con precisión la introducción e indica y explica la tesis expuesta por los autores o por el autor en este caso. El desarrollo delimita con claridad la parte del desarrollo o cuerpo del escrito y expone de manera amplia el tipo de argumentos que se presentan en el escrito que sustentan la tesis. Y por último, la conclusión presenta la síntesis y explica la conclusión del documento. En total tenemos 100 puntos, así que yo veré, y me disculpan la expresión, pero yo veré que le pongan la máxima dedicación a este taller. Recuerden que tienen más o menos 2 semanas para entregarlo, entonces no se dejen coger el tiempo. Si es necesario, si de pronto no tienen todos los días acceso al computador, busquen la forma de escribir en un cuaderno las actividades que tienen que hacer, de tomarle una foto al texto, de imprimirlo e irlo haciendo a mano para que solo cuando lleguen al computador tengan que transcribirlo y no se compliquen tanto haciendo este trabajo, que realmente considero que no es muy complejo, pero les recomiendo que no se compliquen. Muchas gracias por su atención. Este es el video de la guía del taller 4. Cualquier duda que tengan, ya saben que se pueden comunicar conmigo a la mensajería del curso, al Skype o al correo electrónico. Un abrazo gigante para todos y espero que tengan un excelente día.